Hola Adriana, buena noche. Muy bien, Adriana. Esta ocasión no nos podrás acompañar participando. Sí, profe. Nada Ah, más ok. que buenas noches. Ando un poquito, todavía mal de la garganta, Ah, bien, bien, bien. pero Digo, sí se puede, pensé sí. que... Ah, ok. Perfecto, Adriana. Pues vamos a esperar, ya sabes, 8:05 empezamos. ¿Ok? Sí, estoy bien, profe. Muy bien.
Hola Manuel, buena noche. Me da gusto saludarte. A las 8:05 iniciamos. Vamos a ver si se conectan algunos otros compañeros. Hola Víctor, buena noche. Me da mucho gusto el poderte saludar. Vamos a esperar a las 8:05 a ver si se conectan algunos otros compañeros, por favor. Buenas noches. Hola Manuel, buena noche. Me da gusto saludarte. Le digo que vamos a esperar ahorita a las 8:05 a ver si se conectan algunos otros compañeros, por favor. Hola Manuel, contestando tu pregunta de la semana 7, en la semana 7 no tenemos examen. Puedes utilizar esta semana para que hagas los autocalificables, las evidencias de aprendizaje que te falten de entregar, ¿no? Para que puedas, si es que aún no tienes el 10, puedas subir tu calificación a eso, pero en la semana 7 no tenemos examen, Manuel. Gracias, Alex. Si ya tengo el 10, ya no te hago examen ni nada. Ya no hay que hacer nada. Entonces ya Ya pasé. solamente participar activamente en la clase hoy. Muchas Y gracias, ya se licenciado. va de descanso. Muchísimas gracias. De nada, Manuel. Bueno, pues muy buena noche. Me da mucho gusto el poderlo saludar. El día de hoy cambié la sesión para las 8 de la noche por aquellos compañeros que laboran en el transcurso de la tarde, esperando que se puedan unir más a lo largo de esta hora y fracción que vamos a estar trabajando. Nuevamente me presento, mi nombre es José Yair Hernández Acosta y soy el docente de titular del grupo 16. Me da mucho gusto el poderlo saludar y el día de hoy es nuestra última Open Class en la cual vamos a hablar el contenido de la semana 7 y asimismo vamos a regresar nosotros, nos tocó en esta clase analizar nuevamente el caso 3 para aquellos que aún no lo han entregado y puedan subir su calificación. ¿Ok? Pues nuevamente me da mucho gusto el poderlos saludar. Adriana, Manuel y Víctor, qué gusto que estén aquí conmigo y podamos compartir este rato nuestra clase. ¿Ok? Vamos a iniciar y les comparto. ¿Ok? Vamos a iniciar nuestra semana 7 y en la semana 7 se va a llamar la culpabilidad,
Pero ahora es importante retomar lo que vimos la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos de la imputabilidad y también en la tercera diapositiva aparecería ya la culpabilidad. Bueno, pues tomando como antecedente eso y haciendo memoria de lo que vimos la clase pasada, tenemos que regresar a la imputabilidad. Y decimos que una persona es imputable cuando conoce lo que va a hacer y aparte que conoce lo que va a hacer, va a saber si es permitido o no permitido por la ley. A eso le llamamos la imputabilidad o las condiciones que tiene para ser una persona imputable. Pero decíamos después otro término que es el que ahorita toma importancia en nuestra unidad 7, la culpabilidad. La culpabilidad aparece después de la imputabilidad y esta se tiene cuando la persona, aún sabiendo qué es lo que hace y sabiendo si es o no permitida por la ley, lo realiza, ¿ok? Lo realiza y es la parte volitiva, ¿no? El querer. Y entonces la culpabilidad es ese poder reprocharle nosotros a esa persona el haberse comportado de esa manera, sabiendo que la ley no lo permitía y pudiéndose comportar de una manera contraria, ¿ok? Entonces traemos a colación las diapositivas de la clase pasada, aunado también a lo que nos toca ver en esta clase. Bueno, vamos a ver, ya ahí se ve la pantalla completa. Manuel, ¿me podría apoyar a leer la culpabilidad, por favor? Bien, la culpabilidad consiste en la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijudicidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un resultado dañoso cuando le era exigible otra conducta que podía y debía desplegar. Muy bien, Manuel. Pues esa es tomando la introducción que les di, la culpabilidad. Y entonces volvemos a repetir. Primero, para que una persona sea culpable, tiene que ser imputable. ¿Ok? La imputabilidad, nuevamente les repito, se adquiere, ¿por qué? Porque conozco qué es lo que voy a hacer y sé si es prohibido o permitido por la ley. ¿Y qué pasa con la culpabilidad? Pues se agrega esta parte volitiva, el quererme comportar de esa manera, que contraviene al derecho. Y por eso me lo reprochan, ¿ok? Por eso la sociedad, a través de sus organismos encargados de la procuración de justicia, me reprocha el haberme comportado de esa manera delictiva que dañó a la sociedad, dañó a una persona o dañó a un objeto en específico. Me reprochan el que me comporté de esa manera sabiendo que la ley no me permitía comportarme así, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues yo tenía la posibilidad de actuar de una manera distinta. Entonces es ahí cuando una persona es culpable, ¿ok? Ahora, vamos a tener esto que lo hemos venido hablando desde el inicio de la clase, creo que a partir de la semana 2 aparecieron las formas de culpabilidad y vamos a tener dos. Vamos a tener el dolo y vamos a tener la culpa. Como sé que ustedes han estudiado mucho, eh, ¿quién gusta darme un ejemplo acerca de una culpabilidad dolosa? El ejemplo que ustedes quieran. ¿Quién gusta dar un ejemplo? ¿Puedo, maestro? Adelante, Víctor. Ok, yo considero que un ejemplo de una culpabilidad dolosa es cuando asesinan a sangre fría a alguien, pues, cuando lo quería yo matar, ¡pau! Si le disparo, ocasionándole la muerte, pues. Exactamente, Víctor. Muy bien. Leemos el dolo, por favor, Víctor. Sí, claro que sí. Dice, el dolo se considera
A ver, el dolo. Se considera al dolo como la intención prevista y querida por el agente, dirigida a la obtención de un resultado delictuoso. Muy bien, Víctor, gracias. Entonces, miren, ahí lo que tenemos que subrayar es esta palabra, la intención, ¿no? Que muy bien Víctor la dijo en su ejemplo. Entonces, dice Víctor, yo a sangre fría quiero asesinar a alguien. Tengo la intención, sabía qué es lo que iba a hacer y buscaba ese resultado con mi desplegar del cuerpo. Él quería matar a alguien y consigue matar a alguien. Entonces, la culpabilidad dolosa se da cuando se tiene la intención de delinquir. ¿Ok? Ahora, Víctor, dígame un ejemplo también de una culpabilidad culposa, o sea, de, de lo Sí, culposo. ¿Cuándo? que no, Adelante. que no era la intención. Un ejemplo, un accidente de tránsito donde fallece una persona, pero pues como lo dije, fue un accidente, no era la intención de asesinar, pues. Ese es Exactamente. No tenía la intención, ¿no? Ok, ahí desaparece la palabra intención. Leemos, Víctor, por favor, la culpa. sí, dice la culpa. Se presenta cuando no se quiere producir el resultado que era previsible y evitable, pero por haber actuado con falta de pericia, que debía observar, se produce un resultado que no se quería. Muy bien, exactamente, Víctor. Entonces, cuando usted se sube a su carro, ¿existe la posibilidad de que choque? Sí, Sí, sí claro. existe, ¿no? Sí existe. Desde que nos subimos al carro y agarramos el volante, existe la posibilidad. Pero por eso nosotros vamos manejando con precaución. ¿Qué pasa? Pues llegamos a un crucero, falta de pericia del conductor y choca y muere a la persona a la que impacta mi vehículo. Yo no tenía esta parte que desaparece acá de la intención, ¿no? O sea, yo no tenía la intención de asesinarlo, pero desde que me subí al carro sabía que era una posibilidad, por eso tenía que tomar todas las previsiones. Yo no tomé todas las previsiones y se produce ese resultado. Entonces tenemos dos formas de culpabilidad, nuevamente la repetimos, el dolo, que la característica es la intención, y la culpabilidad, ¿ok? Cuando no se quiere producir el resultado. Ok. Gracias. Ahora, vamos a hablar acerca de la culpa consciente o culpa con representación y de la culpa inconsciente o culpa sin representación. Por favor, Adriana, ¿me apoya a leer? Sí, profe. Las dos. Ok. Culpa consciente o culpa con representación. Se da cuando el sujeto considera como posible la producción del resultado, pero confía en que no se producirá. La otra, Culpa inconsciente o culpa sin representación. Se da cuando el sujeto no previó el resultado por falta de cuidado, teniendo la obligación de preverlo por ser de naturaleza previsible o evitable. muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿ok? ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos la culpa con representación cuando vamos nosotros y supongamos que estamos en un grupo de bachillerato, ¿no? Y es muy común, ¿no? Que en el receso los jóvenes corran y anden en el receso. Y no falta el compañero chistoso que le dice, ahorita que venga Juanito Pérez, vamos a ponerle el pie para que se caiga. Adriana, ¿qué es lo que va a pasar cuando Juanito Pérez pase corriendo y se caiga y le pongan el pie y se caiga? ¿Qué va a pasar? Se va a caer, Se va a caer y ¿qué le va a pasar? se puede golpear, raspar. ¿Ah? Y ya, Bueno, ¿no? o sea, sí, Así. Pero ¿qué va a pasar?
Desafortunadamente, esos jóvenes no vieron que había un filo cerca de donde cayó Juanito Pérez, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con Juanito Pérez? Juanito Pérez pasa corriendo, le ponen el pie y cae, pero cuando cae, cae en ese filo. Ellos querían o preveían que se muriera o tuviera un trauma craneoencefálico. Pues no. No, o sea, confiaban, estaban plenamente seguros que eso no iba a pasar, ¿sí? Que nada más iba a pasar de un raspón tal vez, ¿no? O tal vez ni a eso llegaba, nada más se iba a caer. Entonces, ¿qué dice? Tenía la confianza, ¿sí? Tenía la confianza de que eso no iba a pasar. ¿Queda claro? Sí, es ¿Sí? como una culpa sin representación, culpa inconsciente. Ahí entra, ¿no? Ajá, sí. Ahora, pero fíjense, la culpa sin representación me gusta más tomarla en el caso que es muy común por las negligencias, ¿sí? Las negligencias médicas. Muchas veces los médicos hoy en día en el sector salud, lamentablemente, pues se enfrentan a una escasez de medicamentos. Y cuando los, ¿cómo se llama? Le piden el medicamento a los familiares en los hospitales públicos, pues muchas veces cambian medicamentos, ¿no? O sea, cambian los medicamentos porque producen tal vez una curación, aliviar los malestares casi de la misma manera, pero pues el medicamento que se necesitaba es más caro que este, ¿no? Entonces lo suplen con algún otro. Entonces, miren, ahí el especialista tiene el conocimiento, ¿no? En este caso, el médico, ¿sí? Y tiene que, jóvenes, miren, acá la palabra es esta. ¿Cuál es? La estoy moviendo. Tiene una obligación. Obligación, Obligación. El médico tiene una obligación. Situación que no aparece acá, ¿sí o no? correcto. Acá sí aparece esta palabra, obligación. O muchas veces cuando nosotros le decimos al del gas, oye, instálame el gas, ¿no? Y él sabe que quedó tal vez una pequeña fuga y dice, no, no va a pasar nada, ¿no? Y no va a pasar nada y te fuiste y dejaste tu casa bien cerrada, llegas y le prendes a la estufa y arde toda tu casa, ¿no? Él sí tenía esa obligación, ¿ok? Ellos sí tienen esa obligación. ¿Por qué? Porque era previsible y era también evitable, ¿ok? Les platico el caso de las explosiones, ¿no? Los que están llevando análisis de caso, esa culpa sin representación, pues tendríamos que checarla en los de Gas Nieto, ¿no? El mantenimiento a sus vehículos, a sus pipas. Y, y por ejemplo, me gusta platicarlo en el caso de los médicos, ¿no? Ellos sí saben los efectos secundarios que pueda tener cierto medicamento en alguna persona tal vez que, tiene azúcar o tiene algún otro padecimiento ya crónico. Entonces, muchas veces no se toma la obligación de preverlo, pero era algo previsible, era evitable, era evidente que se podría producir ese resultado. En cambio, en la representación con culpa, confiamos en que no se va a producir. Es como nosotros cuando decimos, no tengo esto, pero ponle el otro. O sea, es parecido, ¿no? Puede que no se obtenga lo deseado, pero pues es casi similar. Entonces nosotros ahí tendríamos, jóvenes, dos especies principales de la culpa, la consciente y la inconsciente. ¿Ok? Licenciado, Mande, Manuel. el primer caso que puso también entra en el lado inconsciente, Sí, también entra en porque el era lado una obligación, inconsciente. ¿no? Exactamente, o sea, la obligación. Pero platico acá ese caso de amigos, o sea,
pues no tenía él la preparación, ¿no? O sea, era un joven de bachillerato, no tenía la preparación todavía, o algunas veces le podríamos decir la inmadurez. Recordemos que aquí podríamos unir ya la imputabilidad, Manuel, ¿Cabría ¿sale? en los dos conceptos? Cabrían los dos conceptos, acuérdense, el derecho es muy amplio, jóvenes, y es la parte también de el saber litigar y es la parte de la argumentación jurídica, que más adelante ustedes la llevarán. ¿Cómo presentar una argumentación correcta para que, ya sea que ustedes sean la parte que defiende o la parte que acusa, salgan bien en ese juicio, ¿no? O bueno, tengan más herramientas a su favor. Gracias. Manuel, una pregunta. Manuel, A sus órdenes. mira, lo que les digo, que hay que subrayar aquí la palabra obligación, Obligación. Sí, sí, sí. ¿sale? Hay personas Ujú. obligadas, por ejemplo, en el caso del gas, pues el que te lo instaló, ¿no? Claro, Y él claro. sabía ya que si había una pequeña fuga, se podría generar, ¿qué? Sí, Una una explosión. explosión. Claro. Igual en el caso del médico, ¿no? O sea, ahí es donde voy, es teniendo la obligación, Bien. ¿ok? Sí, sí. Gracias, licenciado. De nada. Igual, por ejemplo, ahorita cuando analizamos el caso de, mm, de la guardería del IMSS del ABC, ¿sí? ¿Sí lo vieron algunos? Sí, 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 completamente. muy bien. Entonces ahí miren, se da la culpa inconsciente o culpa sin representación. ¿Por qué? Porque ahí quienes pasaron por alto el peritaje del arquitecto, ¿no? El que dijo que sí estaba en malas condiciones o estaba mal que operara ahí la guardería, ellos tenían la obligación de prever eso, ya quitarla. Pero ¿qué pasa? Ellos creyeron que no se iba a realizar. ¿Ok? Ahí entonces tendríamos un ejemplo también de culpa sin representación. Pero les digo, debemos de subrayar esta palabra que dice obligación. ¿Ok? Sí, gracias, licenciado. De nada, Manuel. Ahora miren, elementos de la culpa. Y entonces vamos a empezar a ver cada uno de los elementos. Déjenme mover esto para acá. Melanie, buena noche. Buenas noches, maestro. Hola Melanie, ¿me apoyas a leer, por favor, el primer elemento, una conducta voluntaria? Listo. Una conducta voluntaria. Solo la acción y la omisión voluntaria que ha transgredido el orden jurídico penal puede ser objeto del juicio de la culpabilidad. Ok, cómo podrías dar un ejemplo? ¿O cómo me lo podrías platicar? La conducta voluntaria. A ver, es algo voluntario que nosotros hacemos, tenemos como el, la decisión de hacerlo, sería como, Exactamente, tú tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Algunos participaron, gracias Melanie, algunos participaron en el foro donde vimos delitos que no están en la ley penal. Y entonces, por ejemplo, los delitos fiscales, la evasión fiscal. Entonces, yo tengo la libertad, ¿no? Sin que me dé una coacción, de pagar mis impuestos o de no pagarlos. Es una conducta voluntaria. Yo tengo la voluntad de pagarlos o de no pagarlos. ¿Queda claro? Vamos a leer el chat. Voluntad de querer hacerlo, exactamente. Víctor, sin que me dé una coacción. ¿Ok? Ahora, Melanie, leemos por favor un resultado típico y antijurídico. un resultado típico y antijurídico, es decir, que la acción o omisión se adecua perfectamente al hecho comprendido en un tipo penal
y en Muy bien. consecuencia resulta contrario a la norma en el juicio objetivo de la valoración. Gracias, Melanie. Entonces ya vimos nosotros. Primero tenemos nosotros el tipo penal, que es la descripción del legislador que hace de la conducta delictiva. Y se acuerdan que en esas diapositivas pusimos cometer robo, la persona que se apropia de una cosa mueble ajena, ya sea por medio del engaño, por el uso de la fuerza física, o bien, no me acuerdo la otra, ¿cuál era? La intimidación, me parece, ¿no? Entonces, la conducta voluntaria se adecúa a lo que ha dicho el legislador del tipo penal, ¿sí? Del tipo penal, y que él declara que esa conducta es antijurídica. Me apropié de una cosa mueble ajena, un ventilador, por medio del uso de la fuerza, se lo jaloné a mi vecina, ¿ok? Y es un bien mueble, el ventilador. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, elementos de la culpa, primero, es una conducta voluntaria, después es un resultado típico y antijurídico, es decir, encuadra la conducta voluntaria desplegada en la tipicidad en el tipo penal que puso el legislador. Y entonces, cuando encuadra, se da ahora sí la tipicidad. ¿Ok? Acordémonos, el tipo penal es teórico y la tipicidad es práctica. Nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Por favor, Manuel, apóyame a leer. Nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Para atribuir el resultado a un sujeto debe precisarse la relación causal de aquel con la conducta desplegada. Mira, ¿Continúo? No. ahí, ¿mandé? ¿Continúo? No. No, ahí ahorita lo explico y ahorita continúa el siguiente, Manuel. Sí, gracias. Ahí, nexo causal entre la conducta y el resultado. La conducta, Juan golpeó a su vecina. Juan golpeó a su vecina. Resultado, ¿para qué? Para apropiarse del ventilador. Ok, entonces, nexo entre la conducta y el resultado. Apropiarse del ventilador lo obtuvo el resultado por medio de la violencia física. Ok, hay una correlación. Ok, hay una relación ahí. Adelante, Manuel. Naturaleza previsible y evitable del evento. A nadie puede reprochársele su incumplimiento si el evento era imprevisible e inevitable. Ok, entonces miren, acá vamos nosotros y supongamos que estamos en una torre muy alta y empieza a temblar. Y empieza a temblar. Entonces, en ese temblor, vamos nosotros en las escaleras y yo sin querer empujo a doña Juana. Y doña Juana, ¿sí? Y doña Juana, pues, se lastima, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues doña Juana se da cuenta que ella fue que yo la empujé, pero aparte el escalón donde ella iba a pisar, pues al momento del temblor se abrió un poco más y su pie cayó fuera del escalón y se cayó y se fracturó el hombro. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso era de naturaleza imprevisible. No sabíamos que iba a temblar, ni que iba a temblar con una magnitud tan fuerte que eso le iba a pasar al edificio. Y no era evitable. ¿Cómo podemos evitar ¿cómo se llama? Un temblor? Pues no hay manera ni de predecirlo, ni de evitarlo. Y entonces doña Juana pues estaba muy molesta porque pues le estaba rentando ese departamento y ella quisiera presentar una, una, ¿qué podríamos decirle? Supongamos, le demanda, ¿no? Le demanda a la persona que le renta, ¿no? Pues entonces ya no procedería
¿Por qué? Porque eso no era previsible ni era evitable. ¿Ok? Adelante, Manuel, por favor. Vemos ausencia de voluntad y del resultado. Ausencia de voluntad del resultado. En el delito culposo se excluye la posibilidad de la voluntad del sujeto respecto al resultado. En él no existe la intención delictiva para producir el resultado. Muy bien, en el mismo caso, ¿no? O sea, supongamos que doña Juana se cayó, pero se cayó porque al bajar las escaleras yo la empujé durante el temblor, pero el movimiento de la tierra fue el que me hizo que yo la empujara. Entonces, yo no tenía la voluntad de ocasionarle a doña Juana ese daño. Entonces, ahí tampoco tendríamos nosotros esa culpabilidad. ¿Ok? Entonces, no debe de existir para que alguien sea culpable un evento que no sea evitable y también cuando no hay ausencia de la voluntad. ¿Ok? Esos dos van muy de la mano. Y también se da violaciones de los deberes de cuidado. Adelante, Manuel. Violación de los deberes de cuidado, es decir, que el sujeto haya actuado con imprudencia, negligencia o impericia. Muy bien, entonces, por ejemplo, en el caso que me hablaban de el ir manejando, se da una violación a los deberes de cuidado, por ejemplo, si yo manejo en estado de ebriedad, ¿no? O bajo la influencia de algún medicamento que ya sé que me produce somnolencia, entonces ahí estoy violando los deberes de cuidado, pero ahí sí sería yo culpable. ¿Ok? Entonces, para nosotros hablar acerca de los elementos de la culpa, tenemos que decir que es una conducta voluntaria, se produce un resultado típico y antijurídico, existe un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, es de naturaleza previsible y evitable del evento, ausencia de la voluntad del resultado y violación de los deberes de cuidado. ¿Ok? Vamos ahora a pasar a la preintencionalidad. Preterintencionalidad. Adelante, Adriana, por favor. Según Malo Camacho, implica la suma de un delito culposo y un delito doloso, en el sentido de que supone dolo respecto del resultado querido y culpa respecto del resultado producido, donde el resultado producido va más allá del resultado querido. Ok, más allá del resultado querido. Y entonces les platicaba, ¿no? Hoy en día hay muchos robos, asaltos, en los cuales se pone en riesgo la salud de las personas, ¿no? Hemos visto ahí en las noticias hasta las goteras, ¿no? Las personas que acuden a un antro, empiezan a coquetear con alguien, pero en su bebida le echan unas gotas, ¿no? Unas gotas de algo. ¿Para qué? Pues para dormirlas, ¿no? La preterintencionalidad quiere decir que hay dolo, en primer lugar. Estas señoritas, ¿qué es lo que quieren hacer cuando a un señor, a un joven, le echan esas gotas, Adriana? A ver, ¿qué quieren hacerle? Ajá, Pues, no sé, tal vez hacerla dormir. dormir, dormir. Pero pues ellas no son expertas en medicina, ¿no? Ni en nada de esos químicos, las han de comprar. Entonces, ¿cómo se llama? Las dos son gotas, pongámosle, ¿no? Son dos gotas. Pero a una de ellas se le pasa y le pone 4 gotas. ¿Qué le pasaría al señor? Pues posiblemente una intoxicación
o Una algo intoxicación y ya sí, no despierta, ¿no? O sea, se ajá, duerme sí, ya, se duerme o la deja eternamente. totalmente inconsciente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Existe un dolo, porque si quiere producir un resultado delictuoso, ¿no? El dormirlo para poder robarle sus cosas, pero el resultado se da más allá de lo que había planeado. Tal vez lo quería dormir 2 horas, pero pues el señor se durmió ya eternamente, por eso que le pasó. Exactamente, Víctor Manuel, cuando se les pasa la mano, ¿no? Entonces, ahí existe la preterintencionalidad, ¿ok? Es una parte dolosa porque sí quería dormirlo, pero culposa porque el resultado fue más allá de lo que ella había previsto, ¿ok? Del resultado que ella quería obtener. Bien. La inculpabilidad. Vamos a checar ahora la inculpabilidad. Adelante, por favor, Víctor. Ok, la inculpabilidad se presenta cuando existe ignorancia o error en el agente al momento de realizar una conducta. Ok, entonces la inculpabilidad se produce por ignorancia o por error. ¿Ok? Vamos a leer, Víctor, qué es la ignorancia. Y me da, por favor, un ejemplo. Ok, es el desconocimiento total de un hecho o bien la carencia de toda noción sobre una cosa. Le voy a poner un ejemplo claro en mi trabajo. Hace poco se legitimó el contrato colectivo de trabajo y muchos compañeros del sindicato mayoritario, eh, ¿Escuchan a corrupto, Víctor? Yo no lo oigo. perdón, ¿me escuchan? A ver, Víctor, no lo... ¿Me Ahí ya te escuchan? escucho. ¿Ya? Ya te escucho. Ok, Ya. perdón. Mire, les estaba yo platicando que ignorancia, ¿me escucharon lo que les dije? No, es el Yo desconocimiento, no. ahí voy, es el desconocimiento total de un hecho o bien la carencia de toda noción sobre una cosa. Bueno, el ejemplo que estaba yo dando es respecto a mi trabajo. Hace poco hubo la legitimación del contrato colectivo de trabajo y ahí, por ejemplo, muchos compañeros o a muchos compañeros el sindicato mayoritario corrupto les decía que si no lo legitimaban, les iban a, nos iban a quitar todos nuestros derechos contractuales y que nos iban a pasar a la Ley Federal del Trabajo, que nos íbamos a regir por la Ley Federal del Trabajo, cuando eso pues realmente no es cierto, porque la misma Ley Federal del Trabajo lo menciona en uno de sus artículos y también el contrato colectivo de trabajo pues es irrenunciable sus derechos. Pero aún así los compañeros votaron por el sí. ¿Por qué? Porque desconocen, porque se dejaron manipular, porque no saben cuáles son los beneficios. En este caso, los beneficios era que si votaban que no, se tenía que revisar el contenido del contrato colectivo y se podían hacer nuevas modificaciones en mejora de los derechos que ya tenemos. Entonces, ellos votaron lo contrario. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no estudian esas pequeñas partes que deberían de conocer, pues, como trabajadores. Por cierto, trabajo en el Seguro Social. ¿Sí me escucharon? Ok, Víctor, muy Sí, bien. sí, Sí, sí te escuché. escuché. Ahora, Ok, Víctor, sí, el error, platícame, léeme el error y otro ejemplo. Porque ok, por ahí también va esa parte, ¿no? El error. exactamente. Error es una idea falsa o errónea respecto a un objeto, cosa o situación. Pues ahí está el error de ellos porque creyeron en algo que no era, pues creyeron en que íbamos a perder nuestros derechos cuando las mismas leyes, le comento en la Ley Federal del Trabajo, no recuerdo qué artículo, pero en las mismas leyes nos mencionan que pues no se pierde el contrato colectivo. En el mismo contrato colectivo dice que nuestros derechos obtenidos son irrenunciables. Entonces, era una farsa. ¿Para qué? Para que sí se legitimara el contrato colectivo, que en este caso era legitimar a que el sindicato siguiera administrándolo, pues. Esa era la intención del sindicato, por eso engañó a la base trabajadora.
Exactamente. Entonces nosotros tenemos que decir que la inculpabilidad, alguien es no culpable cuando obra, ya sea por ignorancia u obre también por un error. ¿Sí? En la ignorancia, lo que tenemos que decir es el desconocimiento total, ¿ok? Total o la carencia de toda noción sobre una cosa. Ahora, el error es una idea falsa, ¿sí? Una idea falsa respecto a una cosa o a una situación que se nos presente. La punibilidad. Ahora, tenemos que decir, recordemos el ejemplo que hemos hablado del tipo penal, ¿sí? El tipo penal es la descripción que hace el legislador de la conducta. Y acuérdense del robo. Pero después de que dice cómo se hace la conducta de robo, dice a la persona que cometa robo, se le castigará con una pena de tal a tantos años, meses, días de prisión. Esa es la punibilidad. ¿Y dónde la vamos a encontrar, jóvenes? En el tipo penal también. Va seguida del tipo penal. Y es consecuencia de una conducta que tiene tres características: típica, antijurídica y culpable. Tenemos que hablar de típica. ¿Por qué de típica? Porque se encuentra descrita en el tipo penal. Tenemos que decir que es antijurídica. ¿Por qué? Porque el derecho no lo permite. Y culpable, ¿por qué? Porque se tuvo la intención de obrar de esa manera. Y entonces esa es la punibilidad. ¿Ok? Es la amenaza que leemos ahí, dice, es la amenaza establecida en el tipo penal por la comisión de un delito, siendo la consecuencia que deriva de una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Ok? Excusas absolutorias. Tenemos que decir, como ustedes ya lo han de haber leído tal vez en los textos, que existen muy pocas excusas absolutorias. ¿Ok? Y entonces, Melanie, apóyame a leer qué son las excusas absolutorias. Excusas absolutorias. Son ciertas situaciones en las que, por razones de política criminal, se consideran pertinente no aplicar una pena en concreto. En consecuencia, si el Estado establece en ciertas circunstancias no aplicar la pena establecida para cierto delito, la conducta o hecho será típica, antijurídica, culpable pero no punible, lo que origina la inexistencia del delito. La inexistencia del delito. Bueno, entonces miren, las excusas absolutorias son pequeñas situaciones o ciertas situaciones en las cuales el Estado decide no castigar, ¿ok? No aplicar ese castigo a la conducta hecha. Pero la conducta que se hace sí es antijurídica y sí es culpable. Recuerdo que el texto que ustedes están leyendo nos marca acerca del aborto. Y antes, el aborto tenía excusas absolutorias. O bueno, podemos decir lo siguiente. Decía, cuando el aborto se produce por negligencia de la gestante, no será punible. ¿Qué quiere decir eso de negligencia o descuido por parte de la gestante? Pues una mujer embarazada va a la disco y en la disco se resbala y cae. Y eso ocasiona el aborto. Entonces ella abortó. El aborto estaba prohibido. Culpable, sí tuvo culpa porque ella quiso ir, ¿no? Y entonces ya estaríamos hablando tal vez de una culpabilidad dolosa, no culposa, porque no se tiró a propósito, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se le va a castigar, ¿ok? Es una conducta antijurídica, es una conducta culpable, pero no es punible. Por lo tanto, decimos que no existe el delito, ¿ok? No existe el delito. Y ahí, por ejemplo, hay unas excusas absolutorias. Y entonces aquí me gustaría, porque lo vamos a tomar ahorita al final, hablar acerca de que existen excusas absolutorias que son propias de cada estado, el tomarlas como tal por política criminal, excusas absolutorias, causas de justificación
y causas de inimputabilidad que nosotros tenemos que tener muy bien claro cuando empecemos nosotros a litigar, para podernos enfrentar a estas situaciones y podamos analizar bien un caso. Entonces les digo, tienen que tener muy bien en claro las causas de justificación, causas de inimputabilidad y las excusas absolutorias. ¿Quién me puede dar, para que recordemos hasta esa clase, una causa de justificación? Defensa propia. Adelante, Víctor. Defensa propia. ¿Cuál sería? Defensa propia. Le llamamos nosotros legítima defensa, ¿no? Perdón, legítima defensa. Perdón, profesor, sí. Esa. Legítima defensa, Víctor, ¿no? Sí. Esas son, ¿qué? Esa es una causa de justificación. Así es, así es. Víctor, dime una causa, o el que quiera, dígame una causa de inimputabilidad. Es ser menor de edad. Exactamente, la minoría de edad. Y las excusas absolutorias decimos que son específicas de acuerdo a la política criminal de un país. ¿Ok? Y entonces yo creo que ya con eso estamos retomando estos temas que vimos a lo largo de estas semanas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La semana pasada hablamos nosotros acerca de este mismo análisis de caso, el de la semana 3. Ahora vamos a tomarlo nuevamente y por eso vamos a colocarnos, déjenme abrirlo. Ahí va a abrirlo, pero tengo que proyectárselos. Me dicen cuando ustedes ya lo logren ver. Sí, ya se logra ver. Ya se logra ver. Muy bien. Vamos a situarnos nuevamente como la vez pasada. Vamos a situarnos en la parte nosotros de la defensa. ¿Ok? En la parte de la defensa. ¿Quién gusta apoyarme a leer, por favor, el caso? ¿Puedo leerlo, profesor? Adelante, por favor. Dice, el día de hoy aceptamos un caso de defensa penal en el cual se ha cometido un homicidio. Nos llaman para entrevistar a nuestro cliente, el acusado de homicidio, y procedemos a escuchar su redacción de los hechos en los cuales el cliente nos comenta que la noche anterior observó una persona intentando entrar a su domicilio, brincándose la pared que delimita su propiedad. Al escuchar ruidos, el cliente bajó para ver qué sucedía y efectivamente vio a esta persona, ya que en su patio intentando abrir la puerta trasera de la casa para acceder a ella, por lo que procedió a buscar con qué defenderse, utilizando para ello un arma de fuego que tenía debidamente registrada su nombre dentro de las características que permite la ley. Esperó a que entrara el presunto ladrón y al verlo dentro de su hogar procedió sin más a accionar su arma de fuego contra el ladrón. Al verlo en el piso inhabilitado y lleno de temor, procedió a vaciar el contenido del arma de fuego, accionando en contra del allanador de su hogar el arma de fuego 8 ocasiones más después de haberlo inhabilitado. Muy bien. Gracias, Víctor. Tenemos ahí situaciones claves, jóvenes, ¿no? El ladrón entró y cuando entra, ella acciona su arma de fuego contra el ladrón, ¿ok? Lo acciona una vez, pero dice, después lo ve en el piso inhabilitado y lleno de temor. Cuando ese ya está inhabilitado y lleno de temor, ¿qué hace?
todavía le dispara en 8 ocasiones más. ¿Ok? En 8 ocasiones más. Ahora, ustedes son la defensa de esa clienta. Y dice, desde su perspectiva como abogados, ¿cómo explicarías si la acción del cliente, ¿sí?, que es imputado por homicidio, es antijurídica o no? Entonces, Víctor, dime a qué nos referimos con antijurídica. Que sea una acción que esté en contra de la ley, en contra del derecho, Exactamente. de una norma. Contraria a derecho, ¿no? La Ajá. antijuricidad quiere decir que es contraria a derecho. Pero para que entendamos un poco más la antijuricidad, aquí le agregué esto, ¿no? Dice, Okay. miren, la antijuricidad, bueno, ¿me apoya a leer, por favor, el primer párrafo, Adriana? Sí, profesor. La Adelante. antijuricidad es un concepto fundamental en el ámbito del derecho penal. Se refiere a la contrariedad de una conducta con el ordenamiento jurídico o la ley. En otras palabras, una conducta es antijurídica cuando va en contra de lo que establece la ley. Para que una conducta sea considerada antijurídica, debe ser contraria a una norma legal que prohíba o sancione esa acción en particular. Muy bien. Entonces, en este caso, Adriana, dice, el imputado, la conducta que comete es contraria a derecho. Sí. Sí, sí, porque, ¿por qué me lo explicarías? Ayúdame a explicarlo. ¿Por qué es contraria a derecho? Eh, bueno, porque, bueno, el primer punto, el ladrón entró a la casa. No, el primer punto, primeritito punto, nadie tiene el derecho de agredir a otro, ¿no? Ok. O Sí, sea, desde ahí empezaríamos, ¿no? sí, es cierto. Desde ahí. Bueno, se da la situación de que hay una persona ingresando a la casa, ¿no? Ajá. Pero porque es contraria a derecho. Sígueme explicando, yo creo que ya iba. Este, es contrario a derecho. Porque hubo un homicidio. Ajá, porque lo mató. O sea, dice, nadie puede matar a alguien, ¿no? Por eso es contraria a derecho. Exactamente, Víctor, lo mató, ¿no? Es contraria a derecho. Ahora, vamos a continuar leyendo. Por favor, lo siguiente, ¿me apoya a leerlo, por favor, Melanie? Desde una conducta o desde la antijuricidad. La antijuricidad es uno de los elementos necesarios. Ya. La antijuricidad es uno de los elementos necesarios para que una conducta sea considerada un delito. En el derecho penal, para que una persona sea condenada por un delito, se requiere la concurrencia de varios elementos, entre ellos la tipicidad. La conducta debe estar definida como un delito en la ley, es decir, debe ser tipificada. La antijuricidad, la conducta debe ser contraria a la ley o al ordenamiento jurídico vigente. La culpabilidad, la persona que comete el delito debe haber actuado con culpabilidad, es decir, de manera consciente y voluntaria. Muy bien, Melanie. Ahora ayúdame a entender más este caso. Y entonces decimos que existe antijuricidad, porque es contraria a lo que la ley permite. Ahora dice, ¿hay tipicidad? ¿Habrá tipicidad, Melanie? Sí, porque la persona cometió un delito al volverle a disparar otro Estamos en el delito de extraño. homicidio.
Estamos en el delito de homicidio, ¿no? Dice, comete homicidio la persona que... Le dispara a una persona que ya no puede defenderse, Mata. le asesina. que mata a alguien. Exactamente. Es tan fácil el homicidio. El tipo penal del homicidio es muy fácil. Comete homicidio la persona que mata a alguien. ¿Ok? Ahora, la conducta que ella hace encuadra con el tipo. Penal. Ajá, encuadra con el tipo penal. Entonces decimos que hay que. Tipicidad. Tipicidad. Ahí se da la tipicidad. Ahora, culpabilidad. Ella lo hizo de manera consciente y voluntaria. Sí, Sí, sí lo hizo de consciente y voluntaria. Sí, lo hizo consciente y voluntaria, ¿no? Estaba consciente porque ella fue por la pistola, ¿no? Y tuvo la voluntad de asesinar. Entonces decimos que con esto, dice, ella podría ser condenada a un delito, porque ocurren varios elementos o concurren varios elementos, entre ellos la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Terminamos, por favor, Manuel. Si una conducta cumple con estos tres elementos, se considera un delito y la persona que la comete puede ser sujeta a sanciones penales. Por lo tanto, la antijuricidad es un concepto esencial para determinar si una acción es ilegal desde el punto de vista del derecho penal. Muy bien, gracias Manuel. Entonces ahorita pudimos profundizar un poco más acerca de la antijuricidad, ¿ok? De la antijuricidad. Y entonces, Manuel, ¿cómo explicarías, ahora sí ya con esto, cómo explicarías si la acción realizada por el cliente, por tu cliente, el imputado por homicidio, es antijurídica o no? Siendo la defensa, Ajá, siendo la defensa. Tú, acuérdate que te llamó es para conocer el antijurídica. caso. Como defensa, ¿cómo la justifico? No, y eso es algo real, ¿no? Porque cuando ¿Cómo te lo contraten, justifico? te van a decir, no sé, o sea, es lo que te van a decir en penal, no sé, usted me Ajá. soluciona, ¿sí o no? O sea, feliz Sí, señora, pero pero pues, ¿cómo la si lo mató, justifico? ¿no? O sea, exactamente, pero ahora explícale a tu cliente, mire señora, usted sí cometió un delito por esto, ¿no? A ver, Porque son los tres conceptos explícale. que se establecen para un delito, por lo tanto es antijurídica, tiene tipicidad y es culposa, ¿no? Sí, oiga, licenciado, pero ¿cuáles son los tres elementos que usted me habla? Yo no conozco nada de eso. Conseguir otro abogado. Perdón, licenciado. No, le va a decir así la señora, yo no conozco, le va a decir, mire, lo que usted hizo encuadra perfectamente con la conducta de homicidio. ¿Por qué? Porque comete Ajá, homicidio la persona que mata a alguien y usted mató a alguien, ¿no? sí, ¿Sí? Y es entonces dice, correcto. lo que usted hace es antijurídico. ¿Por qué es antijurídico? Porque es contrario a lo que la ley permite. La ley no permite que nosotros matemos a alguien. ¿Ok? Abogado, Vale. bajo ninguna circunstancia, abogado Manuel, bajo ninguna circunstancia puede asesinar a alguien. Bajo ninguna circunstancia. Es antijurídico. Yo le quiero preguntar, abogado Manuel, bajo ninguna circunstancia puedo matar a alguien. Bajo legítima defensa. En Pero no legítima de... pero no debería de haber una acción de 8 balazos Bueno, entonces después yo de la ahorita ya defensa. vamos a, muy bien, ahorita vamos a dar el paso al otro, ¿sale? Al otro paso, vamos a Sí. continuar ese diálogo con el abogado. Y por último le vas a decir, y usted estaba consciente que le estaba disparando 8 veces más, aun cuando Ya ya lo estaba tenía inhabilitado. sometido, Ujú. ¿no? Y entonces todo eso es la explicación de la antijuricidad, ¿ok? ¿Queda claro? Bien. Ahí lo Sí, tenemos, licenciado. la Sí, licenciado. antijuricidad.
Ahora dice, en este caso particular, se podría alegar alguna causa de justificación y ustedes me dicen si ya se ve o no. Según yo ya le puse compartir toda mi página. ¿Ya lo ven las diapositivas? Sí se ven las diapositivas. Muy bien. Ahora miren, cuando les paso ahorita las diapositivas, aquí dice antijuricidad. Ahí le van a poder dar y los va a mandar a las diapositivas de la semana de antijuricidad. Pero ahora vamos a las de acá. La antijuricidad. Vamos a abrirlo. Les digo, ahí los manda al enlace directamente. Adelante, Melanie. Maestra, una pregunta. En el caso de que una ¿Sí? comunidad asesine a una persona, es con la voluntad de las personas le asesinan a un chico, pero entre una comunidad. ¿Eso cómo sería el delito? ¿A quién tendrían que meter preso? Ah, pues entonces acuérdense, ¿no? Los tipos de participación. Hay participantes materiales, hay el incitador, ¿no? Hay el intelectual, el encubridor, y todos ellos son partícipes, Melanie, ¿ok? Entonces hay que ver quiénes participaron y de qué manera participaron en ese homicidio. Ah, ok. Bueno, yo soy de Ecuador, entonces aquí hay una comunidad indígena donde una ley les ampara y les permite a ellos hacer justicia indígena a una persona que sea ladrona. Entonces ellos le matan, le asesinan a una persona entre una comunidad. Eh, Oye, Melanie, entonces en Ecuador está permitida la pena de muerte. No tengo claro eso, pero aquí hay una comunidad que se llama la comunidad de la Conalle. Hay una ley donde a ellos les permiten hacer justicia indígena a un ladrón, le pueden matar al ladrón Ok, y la mira, policía no nos, se puede meter. mira, fíjate, nosotros en México también tenemos los usos y costumbres. Aquí en México le Exacto. llamamos usos y costumbres, ¿sí? Así es. Pero ningún uso y costumbre puede estar por encima de los derechos humanos. O en nuestro caso, los primeros 33 artículos de nuestra Constitución, que le llamamos garantías, ¿no? Las garantías individuales. Entonces, en Ecuador tendríamos que checar eso. Déjame checarlo rapidito. No, vamos a checar. Ya te lo voy a checar. Te voy a checar rapidito, rapidito. Vas a ver. En Ecuador se permite la pena de muerte. La clase pasada les dije que teníamos nosotros una herramienta que se llama el chat GPT. No sé si lo vean, ¿no? Y entonces, miren, y dice, no, actualmente Ecuador no se permite, ahí está, mira lo que te estoy diciendo, dice, actualmente en Ecuador no se permite la pena de muerte. La Constitución de Ecuador prohíbe expresamente la pena de muerte y establece el respeto y la garantía de los derechos humanos como principios fundamentales del país. En 1906 se abolió la pena de muerte para los delitos comunes y en 1998 se abolió la pena de muerte en todos los casos, incluyendo los más graves. Esta decisión fue respaldada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La pena de muerte viola el derecho a la vida, ¿ok? Entonces, mira, fíjate que acá nos encontramos a lo que pasa en México, ¿no? Lo que pasó en México. Nosotros no tenemos la pena de muerte precisamente porque estamos o firmamos, nos adherimos a los derechos humanos, ¿no? Al respeto a los derechos humanos. Entonces hay que fijarnos ahí, o sea, porque ningún uso y costumbre puede pasar por encima de los derechos humanos. ¿Queda claro, Melanie?
Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Miren, ahora tenemos que ver, y le dice la señora todavía, abogado Manuel, pero yo lo hice en legítima defensa. Y entonces, ¿la legítima defensa qué es, jóvenes? ¿Es una qué? Causa de justificación. Causa de justificación. Y decimos que entre las causas de justificación está el consentimiento del titular. Recordemos, aquí nos bastará ver los ejemplos. Aquí dimos el ejemplo del carro, ¿no? Que Juan vende el carro de Pedro, pero porque tiene su autorización, ¿no? Consentimiento del titular. Después tenemos la legítima defensa, que es esto lo que nos interesa, ¿ok? Ahora, por favor, Manuel, apóyeme a leer legítima defensa. Legítima defensa. Está contemplada como una conducta que está excluida de responsabilidad y consiguientemente ni está prohibida ni sancionada. Entonces, es una conducta jurídicamente permitida. Es un comportamiento nato basado en el instinto de sobrevivencia que se manifiesta al repeler una agresión. Una agresión. Víctor, por favor, apóyeme a leer. Ok. Legítima defensa. La ausencia de provocación dolosa por parte del agredido es uno de los requisitos establecidos en la norma penal para que se presuma la legítima defensa. Se ejerce en estricta defensa de bienes jurídicos propios. Es una causa de justificación que posee, por lo tanto, el atributo de licitud, porque pertenece a la clase de los procederes jurídicamente lícitos. Muy bien. Y entonces ahí tenemos el ejemplo, ¿no? El agresor que ingresa a la casa de una persona, ¿no? Y se siente en peligro y pues le voltea el cuchillo, ¿no? Y fallece en el hospital. Ahora, como el abogado Manuel no le dijo lo que quería escuchar la persona, porque así pasa, jóvenes, no le dijo lo que quería escuchar, se pasa con el abogado Víctor, ¿no? Le quitan el caso al abogado Manuel y se Qué pasa con el rápido abogado cambió, Víctor. licenciado. Oiga, sí, así pasa, ¿eh? Así pasa. No escucha el cliente lo que quiere escuchar y se va, ¿no? Entonces, no se sorprendan, así va a pasarles. Ahora, entonces, abogado Víctor, fíjese que yo digo que lo hice por legítima defensa, ¿sí? Ajá. ¿Podría usted alegar eso, abogado Víctor, por favor, para que yo salga de la cárcel? Claro que sí, porque usted como mi clienta pues entró en una crisis al ser agredida y violentada por ese individuo, entonces usted entró en crisis y pues lo único que pudo hacer es defenderse y vio toda la oportunidad de defenderse por su vida. Fue un acto que pues fue un impulso realmente. No fue que yo lo quisiera hacer porque tenía el deseo de hacerlo, sino porque fue un impulso de proteger mi vida y mi bien. Pero eso Ajá, es falso, abogado Lick. Víctor, ¿y esa es una causa de justificación? Claro que sí. No me acuerdo, lo vimos en la clase pasada y se lo comenté y Abogado sí. Víctor, pero el abogado Manuel me dice que lo que usted está hablando no es una causa de justificación, sería una causa de imputabilidad. Ándale, exacto, correcto. Perdón, Ah, es que a veces me... entonces me regreso con el abogado Manuel mejor porque ya él me había dicho, No, 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 él no, me no, había siga, dicho siga, eso. licenciado, siga, siga. No, así nos va a pasar en la práctica. ¿Eh? Entonces, tengo que decir a la señora, mire señora, porque los van a buscar con muchos abogados. Entonces va a decirle, mire, no opera la legítima defensa. ¿Por qué no operaría la legítima defensa, abogado Víctor? Porque, porque
no fue doloso, pues, no fue la intención. No, la legítima defensa, ¿por qué no Perdón. opera? La legítima defensa. No sé, maestro, me agarró en curva. Porque no debe Bueno, haber provocación dolosa. no hay provocación De dolosa. principio, Ok, no debería de No haber hay provocación provocación dolosa de dolosa. principio. La señora no dijo, ven, a ver, ven a asaltarme. Entonces me voy con la abogada Adriana, porque no encuentro una respuesta justa. Entonces, ¿saben Ok. qué? Te traje a la mejor abogada, me voy con la abogada Adriana. Abogada Adriana, explíqueme ya usted por qué. Me dicen que no opera la legítima defensa. Bueno, no opera la legítima defensa porque no solo como le dijeran, no solo lo inhabilitó con un solo disparo. profesor, creo que ya Ajá, recordé. a ver, porque No, hay un exceso, de ¿no? violencia. Sí, Existe un exceso en el uso de la fuerza, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque tenemos ya que el ladrón está sometido, ¿ok? Ya se eliminó el bien real, ¿ok? Ya se eliminó el peligro real e inminente, perdón. Ya se eliminó el peligro real e inminente, ya está sometido. Y aún Ok, cuando está sometido, yo le di 8 balazos más, ¿sí? Entonces ahí ya no opera la legítima defensa. Ahora supongamos el caso, ¿desde dónde se vicia? El caso se vicia desde, acá no nos dice que la persona accede a la puerta, ¿no? Pero supongamos, no dice que lleva un arma de fuego. En cambio, ella ya salió con el arma de fuego. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, desde ahí ya no hay una proporcionalidad. Ahora, pero ustedes le van a decir a su cliente, le van a decir, bueno, pues ya hay que se quede y que le digan a qué tiempo la van a condenar. Al No, tiempo que la quieran condenar, ¿o qué dirían ustedes? tendríamos que ver la manera de cómo, disminuir la pena, por lo menos. ajá, Sí, eso les recomiendo, siempre ser muy claros, ¿no? No prometer lo que no vamos a lograr, ¿no? O sea, mire señora, usted sí cometió el homicidio, ¿no? Y sobrepasó la legítima defensa, vamos a alegarlo, pero no le aseguro nada, pero sí puedo presentar una causa de qué. De inimputabilidad. Exactamente, sí le puedo presentar una causa de inimputabilidad, ¿ok? Y puedo agregar ansiedad o estrés extremo, ¿sí o no? Ah, sí. Entonces, ahí es lo que tenemos. Entonces, pues ya como ninguno me convenció y me estafaron todos los abogados, ¿no? Porque a todos les tuve que pagar, pues al final la señora presa decide irse con la abogada Melanie, ¿no? Abogada Melanie. Entonces, ya recorrí todos los abogados sabidos y por haber. Dígame usted, ¿cómo le vamos a hacer para defenderme? A ver si no acaba con el licenciado Jair. Pero, oye, imagínense, vamos a volverle a cobrar, ya cuántos le hemos cobrado. Abogada Melanie, dígame, ¿cómo le vamos a hacer para defenderme? Melanie, ¿Me escucha ahí? sí, ya te escucho. Sí. Bueno, yo diría que en caso de justificación, que la persona en sus nervios de que esos allanamientos de su hogar. Entonces, en caso de que ella vio que le disparó al delincuente y pensó que todavía se podía defender, decidió dispararle nuevamente para asegurarse de que ella no esté en peligro. Ok. ¿Y saben qué va a pasar? Entonces llega el defensor de oficio, ¿no? Ya después de que a la señora ya le pagó a todos, ¿no? Ya le asignan al defensor de oficio y le dice, mire, no señora, ya deje de gastar dinero, ¿no? Ya deje de gastar dinero.
No podemos alegar una causa de justificación, porque la que podría haber hecho es la de legítima defensa, y como le explicaron ya los abogados anteriores, no, o sea, porque está desproporcionado el uso de la fuerza y aún cuando había desaparecido el peligro real inminente, usted accionó el arma. Lo que sí podemos hablar de una causa de inimputabilidad y puedo alegar un trastorno mental transitorio, ¿sí o no? Porque Sí, usted no está con estrés siempre, sino transitorio. ¿Por qué? Porque sin padecimiento patológico, acuérdense todavía de lo que vimos más, pero fue ocasionado solamente por esa angustia extrema que usted veía de que iba a ingresar alguien a su casa. ¿Queda claro, jóvenes? sí. ¿Sí? Muy bien. Licenciado, Mande. esta inimputabilidad que se puede aplicar no la exime de la cárcel, No la exime. disminuye posiblemente el tiempo. Exactamente, es lo que les digo. Hay que ser realistas con la Ok, señora. ¿Usted tiene culpabilidad, sí o no? ok. Sí, Sí. sí, claro. Sí tiene culpabilidad. ¿Queda Sí, claro? claro. Entonces, vamos a minorar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros como defensa vamos a ponerla como inimputable, como inimputable. Y si es inimputable, no es culpable. Pero al fin y al cabo, ¿a quién le toca resolver esa situación, jóvenes? ¿A nosotros como defensa? No, al La, juez. No, Al juez. pues. Exactamente. Y ahorita le estamos hablando de parte del juez. ¿Queda claro? Nosotros estamos armando la estrategia legal, ¿no? ¿Queda claro? sí, sí Sí, queda muchas claro. gracias. Bueno, Gracias. los que no hayan subido, le van a dar clic acá, aquí, y lo van a subir, ¿ok? Lo van a subir ahí, ese análisis de caso. Ahora, ¿qué me falta? Gracias. Esta es la pregunta de Open Class. Creo que ya todos los que están aquí en la clase han entregado sus 5 actividades posibles en el apartado de puntos extra. Si no es así, estos días, por favor, aprovechen para que los puedan entregar los que, lo que les falten. Si ya tienen 10, ya no es necesario, ¿no? Ya no puedo subir más la calificación del 10. Pero si alguien todavía no alcanza el 10, es momento de realizar eso. Voy a copiar el enlace y se los voy a compartir. Déjenme nada más que cargue aquí. Licenciado, Y ahorita la se los comparto en aprobación el chat. solamente debe de ser con 10. No, la O aprobación es sea que desde con eso 6. ya pueden aprobar la gente. Con 6 de calificación pueden aprobar Ya la no pasa materia. nada. Digo, sabemos de los puntos extra y todo. Ya no, no pasa No nada. es mi caso, pero pregunto porque muchas Sí. personas ya no quieren seguir estudiando por eso, ¿Por qué? por las calificaciones bajas. O sea, No, miren, la verdad, la universidad tiene muchas bondades, jóvenes. Miren, ustedes tienen los autocalificables. Si ustedes sacan 10 en los 5 autocalificables, 10 en los 5 autocalificables, les va a sumar 2 puntos a su calificación. 2 puntos, óiganlo bien, en la calificación final. Si ustedes sacan 10 en los 5 entregables, se les suman otros 2 puntos. ¿Qué pasa? Que si alguien, por ejemplo, es de exámenes y en los 6 exámenes saca 6, 6, 6, pues su promedio es de 6. Pero entregó y sacó bien todos los puntos extra y todos los autocalificables, con eso su calificación sube a 10. Entonces, la bien, verdad, licenciado. la universidad tiene mucha bondad en eso. Okay, muy amable, gracias. ¿Sí? De nada, les digo, no, no va por ahí. Ok, No va gracias. por ahí los que les digan que por las bajas calificaciones. Claro, si yo no hago nada, no contesto exámenes, ni hago las actividades de puntos extra, pues es obvio que no voy a tener 10, ¿verdad? Voy a poner aquí diapositivas.
pero les digo, la universidad tiene mucho esa bondad. ¿Ok? Entonces, miren, ya les compartí la pregunta de Open Class, las diapositivas. Quiero escuchar si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Yo tuve problemas en la primera y segunda semana que no entregué tareas, pero me recuperé en la siguiente semana, la verdad. Exactamente, Víctor, no. Ahorita todavía si alguien no hizo las actividades, me las puede entregar y yo se las voy a recibir. Entonces, en esa parte, ahí no hay una penalización por entregarlas tarde. Si contestaron mal un examen y les fue muy mal, acuérdense que hay la segunda oportunidad todavía de volver a contestar un examen. Entonces, sí se trata de que estudiemos y de que le echemos ganas, ¿no? Como en cualquier parte de que estudiemos, hay que aprender. Ahora, requiero saber, jóvenes, si tienen alguna pregunta respecto a esto último. Ya estamos, les digo, terminando la materia. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a sus actividades en las cuales los pueda yo apoyar. Le pregunto a cada uno mejor para que vayamos en orden. Adriana, No, profesor, todo bien. muy bien, ¿cuánto lleva de calificación? 10. Hasta ahorita 10. Así aparece. Felicidades, Adriana. No, pues ya ahí se quedó, ¿no? Felicidades, Adriana. Gracias. Qué gusto. Manuel, No completo, muchas gracias. La no, ¿cuánto calificación lleva? está igual con 10. También Muy con bien, 10. felicidades, Manuel. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Víctor, Yo, maestro, yo sí me atrasé en las primeras semanas, pero ahorita tengo 9 y fracción y voy a enviarlo de la evidencia de aprendizaje de la semana 7. Yo creo que ya con eso alcanzo el 10. En la que sí estoy todavía un poco bajo perfecto. y es donde me estoy aplicando, es en la de teoría general del proceso, que es donde no entregué tareas o más bien las entregué tarde y ya no me las calificaron, de hecho, pero pues no me achicopalé y le di en las otras semanas y ahorita tengo casi 9. Entonces me voy a aplicar en esta semana para pues Ok, alcanzar lo máximo que pueda. perfecto, Víctor. Mira, aquí también donde dice puntos extras, te lo estoy mostrando, dice puntos extras. ¿Ya contestaste los autocalificables? Ya los contesté. Ah, bueno, entonces sí, vamos aquí a actividades de puntos extras, pero también si tú haces este análisis de caso y me lo entregas, te puede ayudar muchísimo más. Ah, ok. Ok, profe, sí, es a veces Mejoras este el análisis de trabajo. caso, Víctor, el que Sí, hicimos ahorita. sí, sí, está bien. Pues Sí, voy a echarle las ganas hazme, en esta semana. hazme ese, por favor. Órale, pues está bien. Perfecto, Víctor. Melanie, Sí, estoy con 8:40, por lo que me falta hacer el último examen, ya que no tuve un poco de tiempo. ok, Melanie, una pregunta. ¿Ya hizo los puntos extras usted y los autocalificables? Hice solo 2 autocalificables. También quiero hacer el tercer y el cuarto el día de mañana. Y también es entregarle este análisis de caso ¿Y que el nos quinto dio el día de también? hoy. Sí, maestro. Sí, Melanie. ¿Vas bien? Puedes llegar todavía al 10, vas a ver. Y me entregas el análisis de caso también, por favor. Entonces, le pido de favor, me conteste los 5 autocalificables y me entregue el análisis de caso. Estudie muy bien estas diapositivas. Todas las diapositivas las tienen ya en el espacio del profesor. Aquí está. Se van a teoría Ok. general del delito antes de contestar su examen. Estudien bien las diapositivas de la semana y contestan su examen. Ok. Sí, a ver, nada más que cargue. Donde dice espacio del profesor. Aquí dice espacio del profesor. Aquí le dan consultas y comentarios. Y les va a desplegar todas las grabaciones de las Open Class, las evidencias de aprendizaje y las diapositivas. Por ejemplo, esto es de la semana 1. ¿No? A ver, vamos a esperar a que cargue. Pero ahí es donde los encuentras, Melanie. ¿Ok? Apóyate en esto para resolver tu examen.
y tus Sí, maestro, muchas autocalificables. El día de hoy yo empiezo a trabajar en descargar la grabación y aquí aparecerá publicado también. Igual recuerden que se los mando por correo electrónico. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, quiero decirles que me da mucho gusto el haber estado acompañado por cada uno de ustedes durante cada una de estas semanas. Les deseo el mejor de los éxitos en todo lo que hagan, en su vida personal y en su vida profesional, que siempre vayan bendecidos por Dios y que siempre procuremos hacer el bien y hacer lo que nos toca de una manera adecuada. ¿Ok? Ok. Sí. Gracias, profesor. Quedo como su seguro servidor y estoy consciente que tal vez la vida en algún momento nos vuelva a juntar, ¿ok? Ok. Les deseo mucho éxito en todos. Estoy para servirles. Gracias, profesor. Igualmente, Pasen una excelente excelente sus noche. Me dio clases. mucho gusto trabajar con ustedes. Hasta luego, profesor. Luego, profe. Bye. Gracias, Víctor. Gracias por su Estoy para apoyo, servirles. licenciado. Adiós, Gracias por Manuel. su apoyo. De nada, Manuel. Hasta luego. Gracias, Adriana. Gracias, Melanie.